es que para no alargar el tiempo de presentación, utilizamos la pantalla donde aparece la nota biográfica del ponente, con lo cual ganamos un tiempo y se lo cedemos realmente al ponente, que es lo que nos interesa. Así que, Francisco, por favor, adelante. Muchísimas gracias, don Mario Jaramillo. No sé si se me oye bien, creo que sí. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Asociación de Hidalgos de España y al resto de corporaciones que participan en la organización de este coloquio por haberme invitado y por permitirme compartir cartel pues, con tantas personalidades como se reúnen en este coloquio. El tema del que a mí me gustaría hablar lo he titulado la intervención en lenguaje político de la nobleza bajomedieval, las fórmulas jurídicas feudales en tiempos del rey Juan II. El origen de este tema realmente es un libro que llevo a cabo sobre las cortes y la corte en territorio de la actual Castilla-La Mancha, de lo que había sido en su momento el Reino de Toledo, Castilla la Nueva, y realizando este trabajo uno repasa las crónicas y empieza a descubrir episodios bastante llamativos, hasta cierto punto intrigantes, es decir, momentos en los que lo que se manifiesta externamente son fórmulas de absoluta cordialidad, de sumisión al monarca, de buenos propósitos, todo con el lenguaje de la era dorada, como decía don Faustino, de la caballería, y detrás de todo esto lo que hay son desafíos gravísimos y directos a la corona o a otros miembros de la nobleza y verdaderamente episodios que revisten cierta gravedad si no fuese porque están revestidos de todos estos componentes, ¿no?, de la época de la caballería. Entonces, pues a raíz de una serie de episodios, pues decidí profundizar, en parte ya lo he hecho en un artículo publicado en el último libro coordinado por los profesores don Feliciano Barrios y don Javier Alvarado sobre nobleza y caballería en Europa. Y lo que me gustaría es traer a colación algunos de estos episodios que creo que son muy ilustradores de las contradicciones que tiene este periodo de la Baja Edad Media como momento de cambio de época, de transición entre dos mundos. Para esto es inevitable acudir a las instituciones feudales del feudalismo clásico y del feudalismo carolingio. Lógicamente quedan muy distantes en el tiempo del siglo XV, pero y también hay que entender que el feudalismo pues es obviamente un fenómeno muy amplio que no se limita solo a estas instituciones, sino a toda una serie de fenómenos y de todo un universo, ¿no?, que se inicia en la Edad Media, que tiene sus raíces incluso en el Bajo Imperio Romano. Entonces, al observar, al centrarnos en estas instituciones feudales, la forma en la que se desarrolla lo que llamamos el pacto feudal realmente es un proceso lento en el que se van mezclando toda una serie de instituciones anteriores que tienen orígenes muy diversos. Por un lado, la encomendación, es decir, el acto por el que encomendación, no recomendación, que es el acto por el que se entra en vasallaje, junto con la fidelidad. La fidelidad, la fides o la fidelitas, tiene un componente importante por el hecho de que se pretende enfatizar, para evitar la connotación peyorativa que empieza a tener muy pronto el vasallaje, por el hecho de que una persona se somete a otra, es la fidelidad
que se manifiesta externamente mediante la fórmula de un juramento, lo que pretende es precisamente enfatizar la condición de hombre libre de quien lo presta. Y esto en los pueblos germánicos pues era una cuestión importante. Es decir, bueno, yo presto vasallaje, pero soy un hombre libre. Y posteriormente se podrá decir, bueno, presto vasallaje, pero soy un noble. Entonces, ese juramento es un ingrediente fundamental que luego va a reaparecer, como veremos. Encomendación y fidelidad son los actos que constituyen el vínculo del vasallaje y, como contraprestación, ese beneficio que tiene origen en parte en la tenencia, en parte en, algunos autores dicen del precaria romano, otros del precarium, pero la precaria era una forma vulgarizada del precarium. En cualquier caso, estos beneficios lo importante que pronto incluyen funciones públicas y que se hacen hereditarios. De la conjunción de beneficio y vasallaje ya tenemos el pacto feudal. Este pacto feudal se manifiesta externamente con 3 actos fundamentales: la investidura, el homenaje y el juramento, que es la fides. En España hay una fórmula concreta que se consolida muy pronto y que da lugar a lo que se llama pleito e homenaje. Es una fórmula por todos conocida, pero claro, al examinar las crónicas y los episodios y ver que hay pleitos homenaje de muchos tipos, pues uno ya se pregunta, bueno, ¿qué propósito tiene aquí el pleito homenaje? Porque ya no es constitutivo de un vínculo de vasallaje, o no solo es constitutivo de un vínculo de vasallaje. Cuando se ve un pleito homenaje en el marco de unas cortes en las que se jura al heredero al trono, se entiende que hay un componente de constitución del vínculo feudal. Es decir, ahí sí, sobre todo porque no por casualidad en esas cortes siempre se suele mencionar que están presentes los tenentes de castillos, que no aparecen en otras ocasiones. Aparecen los procuradores, por supuesto los miembros de la nobleza y del clero, pero que se cite a los tenentes y alcaides de castillos es algo que se enfatiza cuando se jura al heredero. Entonces, ese pleito homenaje se puede imaginar que sí tiene un componente constitutivo del vínculo feudal. Pero ¿qué pasa? Que el pleito homenaje, como veremos seguidamente, en el reinado de Juan II se está realizando para actos que no tienen nada que ver con constituir ese vínculo. Habría que mencionar otra cuestión, y es la sustitución nobiliaria que tiene lugar en torno al siglo XIV. Hay toda una serie de normas que ya han recogido digamos, ese estatuto específico que la nobleza ha consolidado en la Baja Edad Media. Son fundamentales por el contexto muy cercano a las Cortes de Guadalajara de 1390, porque bueno, se perdona a todos aquellos nobles que hubiesen contactado con el príncipe negro con motivo de las guerras civiles, se confirman los privilegios concedidos por Enrique II y además se posibilita la transmisión colateral de los mayorazgos. Es decir, a raíz de las Cortes de Guadalajara de 1390 y otros episodios cercanos, la nobleza sale muy fortalecida en este momento histórico. Curiosamente, la minoría de edad de Juan II, porque Enrique III fallece y Juan II es todavía un niño, Enrique III encomienda la regencia a Catalina de Lancaster y a Fernando de Antequera, y ya historiadores, bueno, desde hace mucho tiempo, incluso Modesto Lafuente, que sobre estos temas ya llamó la atención sobre cuestiones muy importantes, lo normal es que los periodos de minoría sean los de menor estabilidad política. Aquí no sucede, aquí sucede que el periodo de minoría de edad hay un reparto territorial del reino y hay un cierto equilibrio de poderes que se mantiene
hasta que Fernando de Antequera es nombrado rey de Aragón, y entonces aquí ya todo se va a empezar a ir complicando. Bueno, ya era complicado con lo que es el propio ascenso de los Trastámara, pero en este momento en el que uno de los regentes de Castilla ha accedido al trono de Aragón, pero deja en Castilla sus intereses, su patrimonio y sus hijos, pues aquí todo empieza a complicarse mucho. Hablando de esta sustitución nobiliaria, aunque bueno, es una cuestión que, como han tratado muchos autores y en especial don Faustino, creo que lo analizó con muchísimo acierto, se da la paradoja de que cesan los matrimonios entre las casas reales y la alta nobleza porque lo que se pretende es marcar una distancia entre el monarca y los nobles. Y además aparece la dimensión moral de la caballería, es decir, ya no se trata solo de una caballería práctica, sino de una caballería como compendio de virtudes idealizadas que debe reunir una persona que se presume noble. Y esta es la época de lo que llamaba don Faustino la era dorada de la caballería. En la era dorada de la caballería se importan fórmulas externas, sobre todo del ámbito del Canal de la Mancha, en la heráldica, en los tratamientos, en la ornamentación externa, incluso veremos que influyen en el desarrollo de los acontecimientos políticos, porque esta nueva nobleza falta de un modelo formal tradicional, pues lo que prioriza son las formas exteriores. Se rompe la rigidez heráldica, aparecen las cimeras y las divisas. Se ha hablado de una Lebensform, una forma de vida que se ha llamado incluso una magna farsa, todo este estilo de vida caballeresco tan forzado que, como vamos a ver, se separa tanto de la realidad subyacente. Por mencionar algunos episodios muy interesantes y que a mí desde un primer momento me llamaron la atención, en 1420, es decir, según Juan II ha alcanzado la mayoría de edad, tiene lugar el golpe o atraco de Tordesillas. Es decir, el infante Enrique, pensemos que lógicamente los infantes de Aragón son modelo paradigmático de lo que estamos hablando. El infante Enrique entra en Tordesillas, además por la noche, entra en todas las estancias donde estaba el monarca, donde estaban los oficiales. No hacen prisioneros porque aquí aparece el pleito homenaje, es decir, los caballeros hacen pleito homenaje de que no van a salir de sus cámaras. Entonces aquí ya uno empieza a preguntarse qué naturaleza tiene este pleito homenaje. ¿Y por qué se está hablando de pleito homenaje? Para jurar a un heredero por parte de los tenentes y alcaides de castillos, y se está hablando también para la promesa de no salir de una habitación. En 1420, como digo, tiene lugar este atraco de Tordesillas. Aquí ya vemos un pleito homenaje como una... que lo que realmente esconde es una seguridad, es decir, un seguro. Y bueno, el infante Enrique secuestra a la corte, se intenta trasladar a Andalucía, cruza por la zona del Alamín a la meseta sur, y en un determinado momento el rey aprovecha para escaparse con excusa de una partida de caza, ayudado por supuesto por don Álvaro de Luna, es perseguido de cerca por el infante Enrique y sus hombres, se tiene que refugiar en el castillo de San Martín de Montalbán, es cercado, pero rápidamente ha conseguido enviar mensajeros. Bueno, al final consigue salir airoso de este episodio. Además, concurre la circunstancia de la cercanía del infante don Juan, hermano del infante Enrique, que dice que va a liberar al monarca. A liberar al monarca es el argumento externo. Realmente lo que no quiere es que su hermano esté controlando la corte y designando a quienes son los oficiales y los que toman las decisiones. No traía mejores intenciones. Realmente luego el tiempo lo demostró, ¿no? 2 años después hay otro episodio muy interesante, porque aquí hay un documento que llama mucho la atención,
En 1422, también en un contexto de persecución, como solía suceder en esta época, en la corte con el rey va por un lado y los nobles por otro, se tantean en una localidad, en otra. Bueno, en 1422, tras varias negociaciones, mensajeros yendo y viniendo entre el infante Enrique y el monarca, el infante llega un momento en que se ve cercado y accede a prestar pleito-homenaje. Este pleito-homenaje está por escrito y entonces aquí se entienden otros episodios en los que el pleito-homenaje tiene una caducidad, es decir, tiene un plazo concreto. Aquí no es constitutivo de ningún tipo de vínculo de vasallaje. Lo que es la resurrección de una fórmula que estaba latente, propia de la sociedad feudal, pero que reaparece ahora con fuerza con motivo de esa importación de las fórmulas externas, de todas esas modas traídas del ámbito del Canal de la Mancha. Entonces, en este documento de 1422, el infante don Enrique, duque de Villena, maestre de Santiago, por cuanto el rey don Juan, mi señor, es mi primo, es fundamental destacar aquí el parentesco. Hemos dicho que hay una distancia entre la realeza y la nobleza, porque la monarquía ya no va a querer emparentarse con las altas casas de la nobleza para marcar esa distancia. Pero es que aquí lo que sucede es que los infantes de Aragón son nietos e hijos de reyes, porque son nietos de Juan I de Castilla y además hijos de Fernando, el que había sido Antequera, que ahora es Fernando I de Aragón, con lo cual ya tienen doble linaje real, por así decirlo. Incluso en esta época la vía ilegítima también se muestra con orgullo, ¿no? Pero en este caso además es vía legítima, con lo cual se destaca el parentesco. Y dice, por cuanto el rey don Juan, mi señor, mi primo, me envió mandar por sus cartas y mensajeros que fuese a su merced para ver sobre algunas cosas que cumplían a su seguridad e a bien sosiego de sus reinos, y yo envié decir a su alteza que me placía de cumplir su mandamiento, mandándome dar seguridad, así de su persona como de otros que cerca de su señoría estaban, según que esto y otras cosas más largamente yo envié decir a su merced, la cual seguridad el dicho señor rey, por me facer merced, me envió así de su persona, como de los sobredichos de quien me recelaba, en manera que yo soy contento. Es decir, aquí lo que hace es poner un poco de, bueno, las cartas sobre la mesa, pero todo con un ambiente de mucha cordialidad. Y a continuación lo que viene es la fórmula del juramento de este pleito homenaje. Dice, por ende yo prometo al dicho señor rey e juro a esta significancia de cruz, y entonces se inscribe una cruz en el documento, esto aparece en muchos pleitos homenajes de este tipo, y a las palabras de los santos evangelios, con mi mano corporalmente tañidos, fago pleito de homenaje 1, 2 y 3 veces, de partir doquier que estuviese, de continuar mi camino por tal manera que yo sea con el dicho señor rey en Madrid o en otro lugar de aquella comarca donde su señoría estuviere hasta 14 días andados del mes de junio, y luego se especifica que con un determinado número de mulas y sin armas más allá de las que propias de cada uno. Bueno, aquí lo que vemos es realmente un tratado de alto el fuego, de seguridad, con un plazo concreto, además con unas condiciones concretas de acompañar al monarca a Madrid o a donde vaya, con unas condiciones, desarmados, con un determinado número de acompañantes. Entonces, este pleito homenaje en concreto, lo que realmente esconde es la antigua fidelidad, el antiguo juramento de fidelidad. ¿Por qué? Porque, como han destacado muchos autores, entre ellos Ganshof, que es uno de los grandes estudiosos del feudalismo clásico, lo que primaba en ese juramento de fidelidad es una acción negativa, es decir, de no hacer contra el monarca. Aquí no se constituye un vínculo de vasallaje, ni se está pretendiendo un beneficio a cambio. Lo que se está haciendo es asegurar que, como en origen, como hombre libre, yo no voy a actuar contra el monarca. Bueno, esto, claro, cuando surge en los siglos X, XI, pues bueno, tenía
su razón de ser. Pero aquí en el siglo XV es llamativo que una fórmula que parecía que se había diluido y mezclado con otras constitutivas del vínculo feudal y a todos se le está llamando pleito-homenaje, aquí lo que hay es un juramento de fidelidad con unas condiciones ya muy específicas. De hecho, en el ámbito aragonés lo que se verá, en concreto en Cataluña, son pleitos-homenaje recíprocos y a veces con condiciones, porque el pleito-homenaje incluye algunos castillos sí, otros castillos no, en fin, es decir, que esto puede llegar a alcanzar muchísima más complejidad de la que aquí se refleja. Pero aún así es llamativo y el rasgo característico de inscribir una cruz, de mencionar que se están sosteniendo los santos evangelios, ponerlo todo por escrito con detalle, porque lo que realmente tiene aquí importancia es la imposibilidad de romper ese juramento. Porque el que rompe un juramento es un hombre de menos valer, como señalan las partidas, y entonces aquí sí que ya se derrumbaría un poco las intenciones de cualquiera que rompiese un juramento en este contexto. Lo que sucede después de este pleito homenaje de 1422 es que el día que vence el plazo que se ha fijado, se apresa al infante. El mismo día que vence el plazo, estando el infante con el rey en Madrid, si no me equivoco, se le detiene y se le encarcela. Hay un episodio más llamativo todavía, algunos años posterior, y este fue de hecho el que me llevó a preguntarme un poco por todo esto, y es en 1441. En 1441 el monarca está en Arévalo, el infante Enrique, por supuesto, ya está liberado, ya ha sucedido la detención de Pedro Manrique en 1437, se recrudece el conflicto, ya prácticamente es una guerra civil abierta, y entonces está próximo el vencimiento del plazo de un pleito homenaje con el infante Enrique. Con lo cual el rey se ve obligado a desplazarse a Toledo. En Toledo está Pero López de Ayala y Pero López de Ayala no está por la labor de controlar al infante Enrique. Entonces, en esta situación, Pero López de Ayala es alcalde mayor de Toledo y alcaide de los Alcázares. Había realizado pleito homenaje por 4 meses, en este caso es Pero López de Ayala, y al infante se le había dado la orden a Pero López de Ayala de no acoger al infante, ya lo había hecho en el pasado, ahora mediaba un pleito homenaje, con ese pleito homenaje Pero López de Ayala no se atreve a abrirle las puertas de la ciudad al infante Enrique, pero menos abrir las puertas de la ciudad hace todo lo demás, porque acoge a sus compañías, abre lo que es la puerta del puente de Alcántara en Toledo, tenía una plaza de armas, entonces el infante cruza el puente sin llegar a entrar en la ciudad, pero entre las dos puertas sale, se aproxima a la zona de la puerta de bisagra y se establece ahí, esperando al día que venza el pleito homenaje para entrar en la ciudad. Entonces el rey llega corriendo desde Arévalo, de hecho es un viaje en un par de jornadas, prácticamente con muy poca compañía, llega a las puertas de la ciudad de Toledo, el infante Enrique ha vencido el plazo del pleito homenaje el día antes, con lo cual ya ha entrado en la ciudad, y entonces sale, despliega 200 lanzas de caballería delante de la puerta de bisagra, y claro, el rey, que no tiene prácticamente ahí compañía, se tiene que fortificar, además lo dice así la crónica, que se comenzaron a barrear, es decir, a poner un poco obstáculos para evitar que se lanzase el infante con la caballería. Y el infante lo que dice es que, bueno, que la ciudad es suya, que adelante. En un tono de absoluta cordialidad, todo lo que se está haciendo en esta época, en un contexto de una guerra civil, se realiza bajo unas fórmulas de cordialidad, de sumisión, de juramentos solemnes. Claro, una vez que media el juramento, ya estamos ante, por lo menos, una garantía de que no se va a incumplir por ninguna de las partes. Por todo lo que ello implicaría, pero por todo lo demás se está haciendo prácticamente lo contrario a lo que visualmente se manifiesta.
este episodio de la imposibilidad del monarca de entrar en la ciudad porque tiene delante al infante. De hecho, el monarca no llega a entrar en Toledo, se tiene que retirar a Torrijos. Las ciudades ya habían negado en el pasado la entrada al rey en alguna ocasión, pero en esta ni siquiera ha sucedido así. Lo que ha sucedido es que se le ha invitado a entrar, pero con las tropas delante. Bueno, el rey se tiene que retirar, por supuesto continúan desarrollándose los acontecimientos. Con el apoyo de don Álvaro de Luna, pues sigue adelante el conflicto hasta la batalla de Olmedo, que lo que es un gran torneo. La batalla de Olmedo, y esto ya se han dedicado algunos autores a ello, y citando las coplas de Jorge Manrique, es la era dorada de la caballería. Aquí están todos los caballeros con los mayores ornamentos, con las divisas, con las cimeras, y es una batalla en la que realmente los nobles se reconocen por sus atuendos y se buscan uno a otro para acometerse. A pesar de todo, pues es una batalla que tiene sus consecuencias, tiene sus muertos. El infante Enrique sale malherido porque una lanza le atraviesa el brazo y termina falleciendo. En definitiva, lo que todo esto pone de manifiesto es que las fórmulas que, consecuencia de esta importación de las nuevas modas, están vigentes, no tienen nada que ver con la realidad política. El mundo de la caballería está a punto de morir. No la nobleza, no el esquema feudal, no el esquema del antiguo régimen, que obviamente hay que salvarlo para que el mundo moderno salga adelante, para que el Estado moderno salga adelante, por lo menos tal y como lo hace en España. Pero sigue resultando muy curioso que, a pesar de haber salvado todas esas fórmulas, en las vísperas de que ese mundo caballeresco desapareciese, pues tuviese lugar toda esta explosión de fórmulas y esta recuperación incluso de fórmulas que hacía siglos que estaban latentes en las instituciones vigentes en la Edad Media. Bueno, es lo que quería contar. Si hay tiempo para algún comentario o para alguna pregunta, pues estoy dispuesto. Tenemos 3 minutos, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, alguna intervención. Bueno, pues han quedado todos muy conformes. Pues muchas gracias. Bueno, Francisco Javier, muchísimas gracias por la ponencia. Ya podremos leerla detalladamente cuando publiquemos el libro sobre este cuarto coloquio sobre la nobleza. Muchas gracias. Gracias. Que sigue, para que vean lo que hay que hacer.